Estamos viajando hacia una dimensión distinta a la del mundo de la visión y del sonido. El reino maravilloso de la imaginación. Que no es posible. Todo es posible. En la dimensión de Tony Hacker. Hola, yo soy Tony Hacker y hoy hablaremos de la neolengua como herramienta de manipulación. Comprender la directa relación entre palabras y libertad. Primero, que las palabras se arraigan en la inteligencia, crecen con ella y son la semilla de una herencia cultural que trasciende al individuo. Segundo, que ellas viven en los sentimientos, en el alma y en la memoria, son embriones de ideas, germen del pensamiento y estructura de las razones. Así entendida, la lengua se convierte en el vehículo para que la persona, de forma individual, se relacione consigo mismo y con sus semejantes, de manera autónoma, plena y libre. Ella no es resultado de una planificación o una voluntad consciente, sino de un proceso social espontáneo, cooperativo, que da lugar a un orden consensuado que determina el sentido de las palabras que integran la lengua en cada sociedad. Tanto la subjetividad, lo psíquico, emocional, espiritual y racional, como la capacidad de conocer y la intersubjetividad, de percibir, investigar, experimentar, analizar, comprender, reconocer, acordar y simpatizar, dependen de la lengua. La lengua permite observar una puerta, en lugar de un trozo de madera o un volumen. Es condición para el pensar y el surgir de instituciones. A través de la lengua el ser humano conocerá el idioma y la cultura de la sociedad en que nace. También los idiomas y culturas de otras sociedades. Tendrá acceso al conocimiento y comprensión de su propia historia personal y social, que es decisiva en el tipo de individuo y ciudadano que será, en función de las palabras e interpretaciones que elija. En las sociedades abiertas, cuando se juntan el déficit en la calidad educativa y la acción de autoridades y grupos que impulsan proyectos excluyentes de ejercicio del poder, el uso político de la lengua se va empobreciendo y corrompiendo, hasta volverla estéril. ¿Cómo opera ese proceso? Mediante la deliberada saturación de la lengua con lugares comunes, insultos, relatos en vez de argumentos, palabras conocidas deformadas en su significado original, falacias sobre la historia, palabras nuevas para estimular ciertas emociones como el odio, asco, miedo, y prohibición de uso de ciertas palabras o ideas, censura, a fin de dividir a la sociedad entre víctimas y victimarios, buenos y malos, y sentar con ello las bases de una futura organización social de corte autoritaria. La libertad de pensamiento y expresión son las primeras víctimas en este proceso. Le siguen el debido proceso y el Estado de Derecho. El humor, la literatura, el derecho y la política también son víctimas de la autocensura, la censura, la banalidad y la presunción de culpa. Sin advertirlo, la lengua de estas sociedades abiertas va siendo debilitada por lenguas artificiales o neolenguas de diversas procedencias, ideologías de género, étnicas, nacionalistas, religiosas, etc., y con diferentes propósitos que emplean de forma eficaz el chantaje de la corrección política, esto es, el coaccionar para imponer ciertas expresiones y afirmaciones como correctas y verdaderas, y al mismo tiempo para prohibir bajo amenaza de uso de la fuerza el empleo de otras por considerarlas incorrectas y falsas, y banderas reivindicativas para ocultar sus intenciones autoritarias. En las sociedades cerradas, sometidas a la mentira, la falsificación histórica y la manipulación, con mayor o menor coacción, de las mentes y acciones de las personas, la o las neolenguas pasan a ser la regla, no la excepción. La atrofia cognitiva se generaliza. La razón de ello es que son impulsadas, y luego impuestas por el Estado, en alianza con actores que operan al interior de la sociedad, medios, academias, empresas, iglesias, intelectuales, etc., por ser un instrumento esencial para el éxito de su proyecto de dominación hegemónico. En las sociedades cerradas, distinguir la ficción de la realidad es casi imposible. A través de la censura, la persecución judicial, la corrección política, la banalización, la demagogia, el nacionalismo o el socialismo, según el caso, la politización total del derecho y la captura de las instituciones de la democracia y el Estado de Derecho, los regímenes autoritarios de hoy basan su poder real más en la manipulación de la lengua que en la fuerza de las armas o en la violación sistemática de los derechos humanos. La mentira, más todavía si ella genera una ilusoria felicidad, como temía Aldous Huxley, termina por ser más potente que la fuerza bruta. La película Matrix es toda una alegoría al respecto.
Toca pensar cómo proteger la lengua en las sociedades abiertas ante estas amenazas y recuperarla de aquellas que hoy padecen regímenes autoritarios. Tenemos que reivindicar la palabra, la conversación. Cultivar el lenguaje, leer, escribir, hablar, escuchar, el conocimiento colectivo, las relaciones y la forma en la que nos comunicamos. Y exigir a los políticos que lo hagan cada día más y no se parapeten tras palabras huecas, pantallas de plasma o barreras policiales. Sin nada más que decir, me despido desde Caseros, Argentina. Chao. Cuando la mentira es la verdad.